Bueno, ahí vamos a esperar que conecte. Ahí parece que está conectando. Ahí está. Bueno, estamos listos para comenzar el nuevo curso. Este curso que, bueno, le puse estudiando juntos un curso de milagros, porque es lo que vamos a hacer, estudiar juntos un curso de milagros. La idea es, mientras van llegando, ¿no? Sí, espero un poquito a que vayan sumándose todos. La idea es que, hola Angélica, buenas tardes. Que repasemos o estudiemos, para los que aún no lo han leído, bueno, quizás otros ya lo han leído, depende, desde el capítulo 15 al 21 del curso. No solamente hacer la lectura, sino ir parando por párrafos o por sección, depende cómo vayamos con el tiempo, porque voy a tratar de no hacerlo tan extenso, solamente que dure 1 hora. Hola Gloria. Y bueno, y ver un videíto corto que preparé con algunas explicaciones de Ken Wapnick para afianzar algunas cosas del curso, ¿no? Porque siempre viene bien repasar y estar embebidos en el material, porque bueno, este es un curso para estudiarlo casi toda nuestra vida. Entonces, más allá de que lo tenemos que poner en práctica. Como la votación dio que todos querían estudiar el curso, bueno, nos encontramos hoy aquí con el primer día, el primer encuentro, y resulta que vamos a empezar por el capítulo 15. Hola Carmen, bienvenida, que se llama el instante santo, el famoso instante santo de los estudiantes del curso, ¿no? Por eso preparé algunas definiciones de instante santo también, para que veamos bien qué es el instante santo. Hola Teresa, bienvenida. Y la primera sección de este capítulo, se llama el instante santo, se llama los 2 usos del tiempo. Para que nosotros recordemos que el tiempo, como nos dice el curso de milagros, no existe, pero sí nosotros creemos en su existencia y podemos darle a esta creencia en la existencia del tiempo 2 usos diferentes. Todo depende. Bueno, gracias a vos también por estar acá. Depende de nuestra actitud frente al concepto de tiempo. Por eso también después vamos a ver en un videíto qué es el tiempo, según el curso. Hola Ángeles, hola Lorena, bienvenidos a todos. Bueno, yo a medida que vayan ingresando, si los voy viendo, los voy saludando, porque la idea es no interrumpir la lectura, que todos estemos con el curso abierto en este capítulo 15, el instante santo, sección 1, los 2 usos del tiempo, ¿sí? Porque es importante que hagamos la lectura y vayamos reflexionando. Es una manera de estudiar el curso bastante amena, porque quizás nosotros cuando estamos solos no lo hacemos. Y así entre todos nos vamos apoyando. Bien, comenzamos con el párrafo 1, que ya comienza con una pregunta, ¿no? ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones, ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo. Aprender justamente eso y nada más. El Maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan dedicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido,
ya no tendrás necesidad de un maestro ni de tiempo en el que aprender. ¿Mm? Hola Rosario, hola Liz, bienvenidos a todos. Ven, acá en este párrafo se nos está diciendo que nuestro estado natural sería vivir así, sin preocupaciones, sin inquietudes, pero que mientras todavía todo esto esté en nuestra experiencia, que tengamos preocupaciones, que tengamos inquietudes, necesitamos del tiempo y de un maestro de quien aprender. Ese maestro es nuestro maestro interno. El curso le llama al Espíritu Santo. Le podemos poner el nombre que querramos, el nombre no interesa. Pero nosotros necesitamos aún un maestro porque creemos estar en el tiempo y creemos que necesitamos aprender. Vamos a ir al párrafo 2. Yo les voy indicando cada vez que cambio de párrafo, así ustedes van siguiendo la lectura junto conmigo, que es lo importante. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él, como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin, mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. Hola Carolina. Fíjense en que acá tenemos que hacer un alto, ¿no? Para reflexionar en lo que nos está diciendo, ¿no? Porque nuestro desaliento, aquí, y más en este caso nosotros que estamos estudiando el curso de milagros y practicándolo, es que nosotros creemos que esto de aprender, por ejemplo en este caso, el perdón, o alcanzar la expiación, o aprenderme todo este curso, me va a llevar un tiempo. Y fíjense en que acá el curso me dice que es solo una creencia, que no es verdad, que me va a llevar tiempo. Porque para el Espíritu Santo, o sea, esa parte de nuestras mentes, que lo puede ver todo, o que ve la unidad, podríamos decir, para el Espíritu Santo esto no es así. Por eso al final del párrafo 2, en la última oración, nos dice bien claro que el ego es el que cree en la muerte y que el Espíritu Santo cree en la vida. Pero cuando dice, yo lo tengo en la página 333, Liz, capítulo 15, el instante santo, sección 1, los dos usos del tiempo, párrafo 2. Vendría a ser por la última parte del párrafo 2. Hay que tener cuidado porque cuando el curso de milagros usa estos términos muerte y vida, no son lo que significan para nosotros aquí en el mundo. Para nosotros la muerte es como el final del cuerpo físico. Y la vida es mientras el cuerpo físico está moviéndose o está vivo, le decimos, ¿no? Pero no lo está utilizando en ese sentido, ¿no? Nos está mostrando que como si mantenemos la creencia en el sistema de pensamiento del ego, todo va a tener un fin, porque para el ego todo tiene un principio y un fin, un orden lineal en el tiempo, ¿no? Para el Espíritu Santo no, porque ve todo en círculos y en totalidades. Entonces, solo ve vida, porque la mente es vida, ¿no? El cielo es vida, me dice el curso.
no la idea de vida y muerte que tenemos nosotros acá. Así que ahí hay que tener cuidado porque si no lo podemos interpretar como que el ego nos quiere matar, porque también cuando el curso dice el ego te quiere matar, hay muchas personas que lo toman como que el ego es algo malo y que nos quiere matar literalmente. Entonces vamos a ir de a poco aclarando. Por eso vamos a leer un poco y vamos a ver un videíto y después vamos a seguir leyendo para que la mente pueda ir digamos, digiriendo todo esto. El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo, pues desconfía tanto de la muerte como de la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. Ven, acá lo está poniendo bien claro, ven, es un sistema de pensamiento. Para entender el curso de milagros es importante que nos demos cuenta que el ego es un sistema de pensamiento, no es que es un ente, un alguien, una entidad con forma, sino que es una manera, un modo de pensar y de ver. ¿Cómo ve el ego? Ve por separado, ve fragmentado, ve individualidades, cree en la dualidad, ¿no? Todo esto es el sistema de pensamiento del ego. El Espíritu Santo, que también está en nuestra mente, ve todo holográficamente o podemos decir en totalidad. Pero no es que nos está diciendo que el ego es una cosa aparte mía que está por ahí y que me quiere matar, porque muchos estudiantes del curso lo entienden así, por eso lo vamos a ir aclarando, porque tenerle miedo al ego es una manera de no avanzar nunca con este curso, y creerme que el ego es algo aparte de mí, que es una cosa, es una manera de no avanzar con este curso. Luchar contra el ego también es una manera de no avanzar contra el curso. Tenemos que verlo como un sistema de pensamiento, nada más, una manera de pensar, una manera retorcida, invertida de pensar, no que sea algo con vida propia. Eso es importante. Hola Elizabeth, porque si no nos quedamos atascados con el curso. Bien, el resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Darnos cuenta de lo que dice esta frase, porque el sistema de pensamiento del ego, que es el que rige las mentes de la mayoría de nosotros, es la creencia, la idea, ¿no? De que cómo me puedo liberar, porque yo me quiero liberar, parece que me quiero liberar, ¿bien? Pero ¿de qué me quiero liberar? ¿Qué es lo que yo quiero sacarme de encima, ¿no? Como muchas personas hoy en día dicen, yo quiero parar mi mente, quiero dejar de pensar, quiero pensar positivo, quiero ser feliz, quiero, ¿no? Y claro, este sistema de pensamiento nos tiene totalmente convencidos a todos de que, bueno, de que la vida acá, ¿no? Parece como que es un infierno porque siempre nos pasan cosas, siempre tenemos problemas, ¿no? Y que como la sensación de paz nunca llega, y que parece que la única manera que las personas mortales acá, los seres humanos, tenemos paz es cuando morimos, ¿no? Cuando ya el cuerpo no está más, como si el causante de todos los problemas fuera el cuerpo, y por lo tanto el cerebro que tengo acá, que me tiene loca, ¿no? Esa es la idea que tenemos todos. Bien, entonces te dice, este sistema de pensamiento, te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti. Esa es la idea de culpabilidad.
porque culpa y merecimiento son lo mismo. Entonces, si yo soy malo, porque la idea de culpa es yo soy erróneo, no merezco, entonces no me merezco el cielo. El cielo no es para mí. Pues, ¿qué esperanzas pueden tener los culpables de ir al cielo? Esta idea de culpa inconsciente que todos tenemos enterradas en nuestras mentes es la idea de que yo no merezco el amor de Dios, no merezco tener prosperidad, no merezco nada en esta vida, porque soy culpable. Esa es la idea, ¿no? Bueno, bien, vamos al párrafo 4. Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. Para aquellos que se identifican con el ego. Ahí me está diciendo que yo me identifico con el ego, no es que el ego se identifica conmigo. No es el ego un alien que me atrapa. Yo decido identificarme con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan. Su objetivo es el infierno, pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello. El objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre del miedo a la muerte. Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente como el fin del dolor, ¿se le tendría miedo? Fíjense, esa es la idea que tenemos todos inconscientemente, que la muerte es el fin del dolor. Cuando el cuerpo muere, parece que se acaba todo. Lo que pasa que lo que nos olvidamos es que somos mente y la mente sigue. Pero claro, como yo creo que mi vida es finita y es esto, es esta existencia en este cuerpo y nada más, entonces el ego se encarga, este sistema de pensamiento, de hacerme que me identifique con esta línea de tiempo, ¿no? Que parece por la cual vamos caminando, un pasado, un presente y un futuro, y que bueno, ¿qué va a pasar, no? En el futuro, ¿qué me espera? Eso da miedo, eso nos da miedo a todos. Y con eso es con lo que el ego, este sistema de pensamiento, juega con nosotros. Y nosotros le damos cabida, porque nada sucede si no es mi voluntad. Por eso es importante darnos cuenta que el ego no es alguien que ataca y alguien de quien yo no tengo ninguna voluntad. No, yo tengo toda la voluntad de elegir qué sistema de pensamiento es el que va a estar en mi mente. Y eso lo tengo que hacer valer. Bien, hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí. Pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene al miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad. Pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. ¿Ven? Esto, en lo cual oscilamos todos, de que el miedo, ¿sí?, parece como que este sistema de pensamiento, si yo me sigo creyendo que soy este individuo, o sea, me sigo identificando, parece como que me libero un poco del miedo, pero al mismo tiempo necesito del miedo para defenderme de otros. Entonces estoy atrapado, porque este sistema de pensamiento ego, el cual me dice que yo soy un individuo y que bueno, y que estoy separado de otros individuos, es lo que me mantiene siempre en este sentir de miedo. Y siempre tenemos esta sensación.
todos. Una vez más, el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia hacer ambas cosas, valiéndose de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas, de manera que parezcan estar en armonía. Eso de la disociación. Hola Marcela, hola Tibisay. Esta palabra aparece muchas veces en el texto, disociación. Es un mecanismo, ¿no?, que utiliza la mente, esta que se cree separada, para protegerse. Porque claro, como albergamos dos ideas contradictorias y no las podemos unir entre sí, entonces necesitamos separarlas y mantenerlas separadas. Y eso es lo que nos provoca esta ansiedad, esta angustia que tenemos todos siempre encima, ¿no? Pero nos da una sensación de que parece que están en armonía. Es un engaño muy bien, el ego es un diseño, o sea, el sistema de pensamiento del ego, fíjense en que el curso dice que sigue la misma lógica que el Espíritu Santo, o sea, está muy bien diseñado, tan bien, que nos confundimos mucho, demasiado todos, ¿no? El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados, y puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo porque la culpabilidad es eterna. Tal es la versión que el ego tiene de la inmortalidad. Y eso es lo que su versión del tiempo apoya. Es como que el sistema de pensamiento del ego nos mantiene en un bucle en el cual yo siempre voy a sentirme culpable, siempre. Mientras siga eligiendo ese sistema de pensamiento, hola Gloria, voy a seguir sintiéndome culpable, porque estoy eligiéndolo. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora, porque el futuro es el infierno. ¿Hasta cuándo ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que en su voz es la única que existe? Incluso a ese le habla del infierno. Pues le dice que el infierno está también aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado, mas el único valor de este es que no existe. ¿Ven? Nuestra mente, cada vez que está sumergida en este sistema de pensamiento, está en esta línea, porque es una línea, ¿no?, en el cual parece que yo, refugiándome en el pasado, me sintiera un poco más seguro, y que cuando estoy en el presente estoy temiendo a ese futuro incierto al cual el ego me convence que va a ser el infierno. Es más, me dice que va a ser igual que el pasado. Por eso, pecado, culpa, miedo es pasado, presente, futuro. Cuando estoy en el pasado, siento que he pecado, que me he separado. Por eso en el presente siento culpa. Y en el futuro voy a tener miedo al castigo. Esa es la Trinidad impía y así funciona nuestra mente, que está totalmente loca, ¿no? Obviamente. Porque por más que estudiemos el curso y en un cierto nivel intelectual sabemos que no es así, fíjense en que esto es muy fuerte y vuelve a surgir una y otra vez. Hola Leiser, bienvenida. Ah, sos Eley. Ah, bueno, ahí lo leí. Dale. Entonces, vamos al párrafo 6. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo, y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo,
se oculta una amenaza a la paz todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro. Pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Qué bien tejido, ¿no?, que está todo. Y fíjense en que nuestra mente siempre actúa así. Por eso estamos siempre en una continua búsqueda de cómo salir del laberinto. Pero lo que pasa es que nosotros queremos salir de este laberinto desde dentro del laberinto. Por eso nunca salimos. Como si fuera una ratita, ¿no?, del laboratorio que está buscando la salida y nunca la encuentra. Porque estamos atrapados en este sistema de pensamiento, al cual le somos totalmente fieles porque creemos en sus promesas. Nos hace creer que nos protege. Es como una idea, a veces yo siento, ¿no?, como que el sistema de pensamiento del ego es como la idea de que yo por mí mismo sé cómo son las cosas y lo voy a lograr. Porque si yo me uno y hago caso a lo que me está diciendo este Espíritu Santo famoso o Jesús, no me va a ir muy bien. ¿A dónde me va a llevar esto, no? Es como la idea que tenemos de la muerte y del cielo. Casi todas las personas, excepto las que, bueno, ya supuestamente han alcanzado la conciencia de unidad, casi todas creen, ¿no?, o tienen ideas medios estrambóticas con respecto a lo que es morir. Algunas dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte, ¿no?, mientras no nos llega, porque hay que ver cuando te llegue el momento qué es lo que vamos a pensar. Otros dicen, sí, mejor la verdad que es morirse, porque para vivir esta vida de miércoles mejor estar muerto. Y otros, ¿no?, le tienen totalmente un pánico terror a morir, ¿no? Y a veces, si nos recordamos que el morir, ¿no?, por eso inventamos cosas como que cuando te morís ves una luz, vas a un túnel y ves una luz. Esta asociación con ir hacia la luz, ¿no?, e ir hacia la muerte, tiene un sentido muy metafórico, que si nosotros lo sabemos ver, es que la luz para nosotros representa que si yo dejo de ser ¿sí?, con el cual estoy identificada, esta individualidad separada, a nivel interno me refiero, no que a nivel del cuerpo, porque siempre va a estar separada por medio de los cuerpos, ¿no? La unidad no tiene que ver con los cuerpos. Si yo lo amara todo, o sea, lo perdonara todo, iría hacia la luz, vería realmente la luz. Y a mí la luz me da miedo. Me da mucho miedo. Por más que yo me cuente las mentiras de que soy un ser de luz y que somos luz y nos digamos todas esas cosas para convencernos, hay que observar los movimientos internos. Para aprender este curso hay que observar los movimientos internos. No lo que me cuenta la cabeza, el ego. Porque si nos vamos a guiar por eso, estamos en el mismo sistema de pensamiento, estudiando un curso de no dualidad pura, pero ahora yo me creo otra cosa. Y creerme otra cosa no es estudiar el curso de milagros. Estudiar el curso de milagros es comprender lo que me están diciendo a un nivel sentido. Esto no se trata de ser inteligente y que me entre. Ay, a ver si me entra. No. Esto tiene que venir desde una voz que va más allá de las palabras, o sea, que no tiene nada que ver con este mundo. Porque si yo lo quiero comprender
relacionado con este mundo me va a costar mucho, porque es lo que dice el curso, voy a estar queriendo traer a Jesús de los pelos o al Espíritu Santo, porque yo creo que el Espíritu Santo es alguien, ¿no? Acá, a la ilusión, y que mi mundo se me arregle. Y casi la mayor parte de los estudiantes del curso lo estudian así, por eso no pueden avanzar, porque están con la esperanza, ¿no? Y si yo digo esperanza, estoy hablando de un futuro. Y el futuro, el ego me lo pinta como la palabra esperanza, pero es infierno. Porque yo no sé. No tengo ni idea. Pero el ego me dice, no, vos seguime a mí, vos seguí mi sistema de pensamiento, que vas a ver que vamos bien. Y esa es la idea, ¿no? De separación interna. No tiene que ver con una separación de que yo me siento separado del hermanito. Porque yo estoy, por ejemplo, estoy acá, sentada en esta silla, hablando con ustedes, estoy separada de ustedes en el espacio. Es evidente, ¿no? Ustedes están en otros países y yo estoy en este. Bien, eso no significa que estemos separados. Porque a un nivel interno, a un nivel que no se ve, estamos unidos, porque somos del mismo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros las formas nos confunden, asociamos que estar unidos es que nos amamos mucho y lo relacionamos con los cuerpos. Entonces ese es el gran tema, ¿no? De poder saltar de ahí, ¿no? Claro, sí, pero resulta que lo que dice Gloria, mira, yo te voy a contar mi experiencia para que te sirva de aliento. Yo este curso creo que me lo leí 200 veces más o menos. Lo tengo todo subrayado, ya está amarillo, ya no da más bajado. Y eso no significa que lo sepa. Porque ese es el problema. Que este curso no es para aprenderlos solo intelectualmente. Es un curso que es necesario estudiar. Si yo quiero practicar las lecciones y practicarlas con eficacia, podríamos decir, por decir una palabra, tengo que saber muy bien lo que se me está diciendo en el texto. Por eso se me sugiere que primero lea el texto y después haga las lecciones, que es el caso muy poco común porque casi todo el mundo hace las lecciones y después lee el texto, o va haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Después que leamos el manual para el maestro y después que leamos el anexo de psicoterapia. Pero como la gente se queda con las lecciones, porque si ustedes observan, a la gente lo único que le gusta es estudiar las lecciones. Y se piensan que con eso, y repitiendo como el papagayo, ya está. Y no es así. Lamentablemente no. Por eso yo les dije al principio que no traten de entender intelectualmente esto que estamos leyendo. Traten de sentirlo. Traten de conectar con lo que se nos está diciendo. Porque el curso no me está hablando a mí, Silvina, ni a Rosa, ni a Gloria Rosa, ni a Celey, ni a Marcela, ni a ¿cómo se llama? Tibisay, ni a Elizabeth, ni a Liz, a nadie en particular. Le está hablando a la mente, a esa mente que está dormida y que olvidó su identidad. Esa única mente que ahora se cree separada y está identificada con una persona. Este curso no es para personas. Si lo estudio como persona, no voy a llegar a ningún lado. Es imposible. Hola, Zuli. Esto lo tengo que... Por eso les digo, el curso es inspiración pura. Me tiene que traer paz cuando leo sus páginas. ¿Sí? Pero leerlo con una mente pura, no con el ego. Si yo estudio el curso con el ego, no voy a ninguna parte. Les digo por experiencia, porque yo lo estudiaba mucho con el chef. Porque a mí me encanta analizar todo eso. Mi personaje va por ahí. Pero bueno, llegó un punto que me tuve que dar cuenta de que no va por ahí la cosa. No va por ahí. Es comprender a un nivel profundo lo que se me está diciendo. Y yo creo que más o menos con lo que vamos leyendo ya algunas cositas tenemos que haber captado.
Ahora me olvidé por dónde iba. Bueno, de la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro. Pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Párrafo 7. El Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe. ¿Ven? Por eso se llama los dos usos del tiempo. El ego nos enseña que el tiempo existe, que hay un pasado, que hay un presente, que hay un futuro. Nos muestra cómo se mueve la mente en ese sistema de pensamiento, en esa creencia en el tiempo lineal, y el Espíritu Santo me dice que no. Me dice todo lo contrario. Me dice, mira, el infierno no existe. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de éste. El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno. Pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de éste para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizar el presente. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpabilidad hasta que ésta lo envuelva todo y exija eterna venganza. Así funciona nuestra mente. El Espíritu Santo sería la otra manera de mirar. El sistema de pensamiento del ego es la manera habitual de mirar, como estamos acostumbrados. Mañana tengo que hacer tal cosa, ay, ahora dentro de un rato voy a hacer tal otra. El pensamiento que me viene y dice, ay, claro, esto que hiciste o esta situación en la que estás atrapado nunca vas a poder salir. O sea, el ego es el que teje las ilusiones. Nos mantiene atrapados justamente en este pensamiento repetitivo. Pecado, culpa, miedo. Pecado, culpa, miedo. Porque si yo me creo separado, he pecado. Pecado es la idea, estoy separado. No es que hice algo malo, pecado. Pecado es, estoy separado. Culpa es lo que siento porque creo que estoy separado. Y castigo es miedo, que es lo que me va a venir, que creo que me va a venir porque yo siento culpa, porque he pecado. O sea, por eso están muy entrelazados, ¿no? Claro, sí, sí. Nuestra mente, Gloria, quiere olvidar este curso porque atenta contra nuestra individualidad. Por eso el curso de milagros está planteado como un curso de autoestudio, ¿no? Por más que nosotros lo hacemos así para acompañarnos, porque la verdad es cierto, uno solo no se lo pone a estudiar. Y nos dice, cada currículum es individualizado, porque el que dictó el curso sabe el estado en el que estamos. Entonces sabe que le está hablando a una mente que está dormida y que está loca, totalmente loca, o sea, desquiciada, que cree que, bueno, que es un cuerpo, que toda la historia, o sea, creemos todo esto. Y lamentablemente nos tienen que hablar así, para que nuestra mente comience a recordar. Porque, fíjense, que por más que llevemos años y años con el curso, a veces cuando experimentamos nuestra vida no lo ponemos en práctica ni un cachito, ni un cachito. Bueno, voy a leer el párrafo 8 y después vamos a mirar un poco el video para que vean algunas imágenes, hay textos que puse aclaratorios sobre esto del tiempo, del ego, para que nos vaya
refrescando, porque es cierto, dentro de un rato, como yo siempre les digo, nos olvidamos todo. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro, en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente, que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad, y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Por eso el curso habla mucho de este instante santo famoso, ¿no? A ver, voy a apoyar, a ver esto acá. Y vamos a ir, yo voy a ir por el otro lado, a poner el video. Así vamos viendo unas partecitas que son interesantes recordar, ¿no? Siempre basándonos en cómo lo explica Ken Wapnick, que yo sigo insistiendo, para mí fue y es y será el maestro con mayúsculas de este curso, que explicó realmente puro el curso. No hizo paparruchadas ni lo usó para la ley de atracción, ni para adelgazar, ni ser próspero y ni todas esas cosas, ¿no? Y explicó muy bien el tema de las relaciones especiales y santas, que también hay mucha paparruchada en el YouTube que nos dicen cualquier cosa. Entonces la gente, obviamente, es que cuando uno está muy mal y no tiene una base sólida, cree cualquier cosa que le venden, ¿no? Porque el ego nos mantiene así, en la esperanza de que este infierno va a ser mejor. Alguna cosa me va a venir. Y así vivimos todos. Por eso nunca estamos en el ahora. Por eso no avanzamos, porque estamos siempre colgados del tiempo, de esta idea. Por eso es tan importante comprender los dos usos del tiempo. El tiempo que hace el sistema de pensamiento del ego y el que hace el espíritu en nuestras mentes, ¿no? Bien, el curso dice que nuestra única, fíjense, elección real, y está entre comillas, es entre el ego y el Espíritu Santo, con el énfasis en real. Pero dentro del sueño hay un número casi infinito, aunque no infinito, sino casi, entre comillas, infinito, porque el ego no puede hacer nada que sea infinito o eterno. El sistema de pensamiento del ego no puede hacer nada que sea real, bueno, nada que sea real, ni que sea infinito ni eterno. Y cuando el curso nos dice que la única elección es entre el ego y el Espíritu Santo, debemos recordar y comprender bien a fondo que ni el ego ni el Espíritu Santo son entes ni entidades, no son una cosa que están ahí. El curso nos lo plantea así porque sabe que nosotros no lo podríamos comprender de otra manera. Pero es importante, ¿sí?, si lo vamos a estudiar bien, que dejemos de creer y de decir el ego no sé qué, y ahora le voy a pedir al Espíritu Santo, como si fueran dos oponentes. Porque no es así. Entonces yo tengo que darme cuenta que el que yo soy, ¿sí?, el que decide en mi mente, es el tomador de decisiones, que es la conciencia. Y cuando me sitúo en ese punto donde yo me ubico para elegir, porque tengo el poder, ¿sí?, como mente que soy, no como persona, sino como mente, de decidir con qué sistema de pensamiento voy a estar, podríamos decir estar. El ego, la separación
o la unidad? ¿Ataco o amo? ¿Juzgo o perdono? Entonces, dentro del sueño hay un número casi infinito de alternativas entre las que nosotros podemos elegir al nivel de la forma. Pero su contenido subyacente es el mismo: pecado, culpa y miedo. Todas las elecciones que parecen acá que hacemos en el nivel de las formas, siempre tienen escondidas o están disfrazadas de estos tres señores, vamos a decir: pecado, culpa y miedo, siempre. Cuando yo estoy albergando este sistema de pensamiento en mi mente, que yo creo que yo soy yo y que estoy eligiendo yo diferentes variedades de cosas, de diferentes ilusiones, digo, esta me gusta más, esta me gusta menos. Todas tienen un contenido oculto de pecado, culpa y miedo. Por eso, el curso enfatiza que no hay una elección real entre alternativas que realmente son todas iguales. Esto también, cuando lleguemos a esa parte, nos vamos a dar cuenta que nosotros creemos que elegimos, porque tenemos una mente dividida. Entonces yo creo que elijo o al ego o al Espíritu Santo, ¿bien? Pero en realidad no hay una elección real. Yo nunca estoy eligiendo, solamente creo que elijo. Es una creencia, ¿no? Porque todas las alternativas son iguales, y ahora van a ver por qué son todas las alternativas iguales. La elección significativa solo se puede hacer en el nivel del contenido, pero lo que la única elección real es entre la culpa y el miedo del ego y el perdón y el amor del Espíritu Santo. Por eso esto es a nivel de contenido. Yo a nivel de la forma puede parecer que me elijo comer un helado de chocolate o uno de frutilla, o que decido ir a hacer las compras o no, o que tengo ganas de dormir o no, o que me leo el libro o no me lo leo, o no sé qué sé yo qué hago. Parece que hago muchas cosas en el nivel de las formas, pero en el nivel del contenido, que es lo importante, porque este curso se trata del contenido, que le demos importancia al contenido y que dejemos de poner nuestra atención en las formas. Mientras yo siga poniendo la atención en las formas, me va a ser difícil comprender lo que se me está diciendo. Yo solo puedo elegir en realidad, a nivel de contenido, entre la culpa y el miedo que me ofrece este sistema de pensamiento del ego, o entre el perdón y el amor que me ofrece el otro sistema de pensamiento llamado Espíritu Santo. Estos son dos términos que utiliza el curso, con los cuales hay que ayornarse bien, pero que no hay que malinterpretar. Hola Ali, porque si yo no comprendo lo que es el ego y el Espíritu Santo, por eso voy a estar dando muchas vueltas con el curso. Primero tengo que dejar de pensar que están ahí en alguna parte. Son solamente sistemas de pensamiento, maneras de ver. O veo unidad o veo separación. O creo que estoy por mi cuenta, o creo que todos somos el mismo y que Dios nos ve a todos iguales. No hay diferencias. Por eso el curso apunta a que nosotros comprendamos que todo es lo mismo. Pero no un todo es lo mismo como un hastío. Todo es lo mismo. No. Sino un todo es lo mismo a nivel de contenido. No a nivel de forma, a nivel de contenido. Bien. Vamos a seguir. A ver. Entonces, sí, hay muchas formas o secuencias diferentes de eventos que nuestras vidas pueden tomar como resultado de nuestras
aparentes elecciones. Pero mientras estemos eligiendo con el ego, creyendo que la felicidad puede encontrarse fuera de nosotros, nada cambiará realmente, aunque nuestras circunstancias y relaciones puedan cambiar significativamente. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que el perdón, yo no lo practico. Primero que no lo practico yo como persona, eso ya lo tengo que soltar automáticamente. Yo, Silvina, no puedo perdonar a nadie. Si yo creo que perdono a alguien, estoy en la arrogancia, porque yo creo que soy superior al otro, y entonces yo merezco la redención y el otro no, que sea castigado, porque pobrecito, ¿no? Ahí no estamos estudiando el curso de milagros, ni practicando el perdón, no estamos haciendo nada. Estoy dominado por un sistema de creencias. Yo en mi vida van pasando cosas, porque a todos nos pasan cosas acá, y aparenta como que yo elijo, parece que tomo diferentes elecciones. Pero lo que importa no es lo que yo elijo en la forma, sino el contenido que subyace tras esa elección. Por eso el curso le da tanta importancia al propósito, o sea, al para qué. Y para hacer eso, yo tengo que estar muy realmente centrado y dándome cuenta que la felicidad no me la dan las formas, o porque una forma cambie de forma. Por ejemplo, mi marido que hace tal y cual cosa, o sea, mi pareja, ¿no? Porque casi todo el mundo tiene problema con la pareja. Bueno, no es mi caso, yo tengo siempre el mismo problema con lo mismo. Entonces, digo, voy a practicar el perdón para ver si mi pareja ahora se mejora, que ya me tiene cansada, ¿no? Porque mucha gente lo hace así. O nuestra relación, que es muy especial, ahora la voy a transformar en una santa, porque le voy a pedir al Espíritu Santo que ahora entonces nos pongamos como chongos, los dos estamos muy lindos, unidos, ¿no? Y mucha gente lo trabaja así, y así todas las espiritualidades, no esta sola. Y así nada va a cambiar, porque hasta que yo no descubra que la felicidad está dentro de mí y que no reside en ninguna forma, que no hay nada ahí afuera que me va a dar felicidad, no puedo practicar ningún camino espiritual, ninguno, y menos los no duales, menos, porque yo sigo creyendo que mi felicidad depende, como dice el ego, sí solo. El ego es la idea sí solo. Si solo mi marido o mi pareja o mi suegra fuera más bueno conmigo, entonces yo ahora me sentiría mejor y estaría más feliz y en paz. Pongo ahí fuera, ¿sí? Esto que el curso de milagros le llama la causa, la pongo ahí fuera, para que venga a mí el efecto restaurador y ahora yo me sienta bien. Y esto no quiere decir que en nuestra práctica del perdón no suceda que sí realmente nuestras relaciones y circunstancias cambien significativamente, porque puede suceder, pero todo depende. Pero no es un sine qua non, porque como vuelvo a repetir, somos el mismo, pero cada cual, como mente que parecemos estar separados, tiene un currículo determinado. Y lo que puede ser una lección de perdón para mí muy dura y terrible de pasar, para el otro puede ser una tontería. Y viceversa. Entonces no sabemos. Lo importante es que dejemos de estar con la mirada ahí fuera, viendo a ver si los muñequitos cambian de forma o de actitud, ¿no? Yo siempre digo que mi pareja, no sé, era un cordero y ahora, no sé, se transformó en un elefante. No, va a seguir siendo en la forma, no. Por cierto, el curso no nos anima a permanecer físicamente
en una relación para hacerla santa. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No es que porque yo ahora practico el perdón y me llevo a las patadas con mi pareja, entonces me tengo que quedar porque yo ahora le voy a pedir al Espíritu Santo y me va a venir así, y entonces ahora mi relación especial se va a transformar en santa. Hay gente que lo enseña así, les digo porque yo he escuchado bastante de esto. Y claro, el que se lleva para la mona con la pareja, obviamente que va a poner toda su esperanza, ¿no?, que nos vende el sistema de pensamiento del ego, y dice, sí, claro, ahora entonces mi relación se va a transformar en santa. Entonces me tengo que aguantar, tengo que permanecer físicamente con esta persona o con cualquier relación, porque puede ser con la madre, el padre, el tío, el abuelo, qué sé yo. Una relación, y fíjense que dice, no nos anima a permanecer físicamente en una relación para hacerla santa. Esto dicho por Ken Wapnick, no lo digo yo, aclaro por las dudas, porque yo no soy facilitadora del curso, ni maestra de Dios, ni nada de todas esas cosas que dicen los demás que son. Simplemente lo estudio igual que ustedes. Y me cuesta igual que ustedes. Y me cabrono igual que ustedes. Y tengo dudas igual que ustedes. Si no, no estaría acá, ¿no? Ya hubiese, no sé, me hubiese elevado, qué sé yo. Hola, Isabela. ¿Vos no estudiás el curso de milagros? Bueno, pero quédate y vas a ver que te va a interesar porque siempre algo a uno le aporta. Entonces nunca nos aconsejan el nivel de los específicos o la forma. Cuando nos advierte sobre deshacerte de tu hermano, en el capítulo 17, por eso lo pone entre comillas. Claro, cuando leímos esto a todos se nos vino la idea deshacernos, bueno, le pegamos un palo y ya nos deshacemos del hermano. Se trata de cómo percibimos a nuestro hermano en nuestra mente, incluyendo en particular todas las fantasías especiales que hemos asociado con él y que ya nos están cumpliendo. El sistema de pensamiento del ego, que es el sistema de pensamiento de la separación, de la fragmentación, del pecado, culpa, miedo, nos hace creer a todos, digo a todos porque yo me incluyo, que yo quiero o creo que si me deshago de este hermano, ¿no? O sea, a ver, para hacerlo como un ejemplo, si me separo de mi pareja, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tanto como si me separo físicamente, como si permanezco, da lo mismo si yo no cambio mi percepción. Yo me puedo separar físicamente porque, qué sé yo, estoy viviendo una situación de violencia, ¿no? O porque lo que sea, cada uno tendrá sus situaciones, pero eso no quiere decir que yo me deshice de mi hermano, y no es que hermano significa el otro como persona física. Cuando el curso me habla de hermano, me está hablando de esa imagen, ¿sí?, en la cual yo proyecté mi culpa, o sea, lo que no quiero ver en mí. Esto hay que tenerlo claro, porque si no, nos pasamos recitando como los querubines, con el arpa y el violín, bendiciendo al hermanito y no sé qué, y haciéndonos los santitos, y no aprendemos nunca nada, o creyendo que ya hablamos con Jesús y que tenemos experiencia estrambótica. Y el curso de milagros no pretende nada de todo eso. Son todas cosas que inventa el mismo ego. Por eso hay que observar muy bien y estar muy atentos para no seguir perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, deshacerme de mi hermano quiere decir que yo me quiero deshacer de esa culpa porque no la soporto. La culpa, Ken Wapnick la explica muy bien, es como, con un ejemplo que dice, es como tener una papa caliente en la mano. Y me estoy quemando la mano y la quiero tirar.
y yo pienso que ahora porque la papa la tiré más lejos, que se llamaría la proyección, entonces ahora la papa no me quema, porque está lejos de mí, que es lo que hacemos con nuestras relaciones. Pero el tema no es que si yo me reconcilio en la forma con la papa, o sea, con el hermano, no. El problema es si yo puedo deshacer esa culpa que siento en mi interior y que la veo ahí fuera, porque ese es el engaño, es el truco. Por más que esto uno dice, sí, ya lo sé, pero fíjense en que es el gran engaño del cual vivimos todos los días, a cada rato que estamos juzgando, criticando a otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos, ¿sí? Porque el otro o los otros siempre me están mostrando algo. Lo que pasa que yo, mi atención la tengo mal enfocada. Miro al otro creyendo que es otro. Ese es el problema. Primer punto. Y segundo, que solo apunto a cambiar al otro, o que el otro mejore, o que el otro se sane. El otro esté bien para que yo pueda estar bien. Esa es nuestra idea de curación. No. Es que la sanación no tiene que ver con el otro. Siempre tiene que ver conmigo. Entonces, es como yo percibo en mi mente. O sea, interiormente. Cuando el curso dice en mi mente, se está refiriendo internamente, en mi sentir. Incluyendo en particular todas las fantasías especiales que hemos asociado con él y que ya nos están cumpliendo. Yo, ustedes, todos, nos hacemos ideas acerca de los demás. Creemos que los demás tienen que ser o que son, porque yo me lo imagino así, de tal y tal manera. Entonces, si el otro deja de ser de tal manera, entonces yo me enojo o me enfado, porque ya no está siendo como era. Y no es que el otro dejó de ser como era, es que el otro ahora me está mostrando mi culpa inconsciente y yo no la quiero ver. Por eso me enfado con los otros, ¿sí? Y eso es lo que el curso nos está enseñando. Y no importa si yo, vuelvo a repetir, mi relación termina en una separación física, no importa, porque será lo que tiene que ser, punto. Lo que importa es lo que yo sigo albergando dentro, porque yo puedo estar en África ahora y mi pareja en Japón, y nos seguimos odiando porque somos mentes y estamos unidos. Así que todo lo que yo sigo sintiendo por mi pareja es lo mismo que estemos juntos que estemos separados, ¿sí? La separación física lo que puede evitar es que si, no sé, nos tirábamos los platos por la cabeza, ahora no nos lo tiremos más. Pero no significa, ¿no?, que yo me haya separado, que ya está todo bien. Se terminó la violencia física, que a veces es bueno y es necesario porque, hay relaciones que son muy tirantes, ¿no?, que merecen que, nos alejemos. Sí, lo que dice Rosario es así. Nosotros los que estamos hace tiempo juntos estudiando ya lo tenemos como incorporado, que es para toda la vida y mucho más. Hola Shirley. Se prendió el compresor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No estaba previsto, pero vieron, es así. Voy a seguir con el cuadrito para no hacerlo tan largo. Y vamos a ir estudiándolo por partes, porque yo no quiero que nos atosiguemos así, bla, 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 y no entendamos nada. Yo por las dudas me voy a marcar acá para no olvidarme que llegamos al párrafo 9, porque si no después me olvido. Esto es muy importante. Yo sé que es lo que más nos cuesta a todos, porque yo también me lo estoy diciendo para ustedes y que me lo digo a mí, y la verdad que a mí a veces es lo que más me cuesta, es el mayor obstáculo que tengo con el curso. El curso también dice que el guión ya está escrito. Esa es una clásica, ¿no? Que el guión ya está escrito, lo dice
en la lección, ven acá, lo está puesto, ¿no? 158. En el párrafo 4, a la oración 3 debe ser. Y que todo en el tiempo ya ha sucedido, de modo que nuestras vidas no son más que ver la jornada desde el punto donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva. Imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Y aunque Jesús dice que nada sucede por casualidad, está claramente atribuyendo la responsabilidad de la elección de todas las experiencias de nuestras vidas a nuestra mente. Acá la gente siempre tiene mucha confusión, porque a pesar de que hay ¿cómo podemos decir? Un destino colectivo, por usar una palabra, ¿no? Porque todas las mentes están unidas como en una red, entonces obviamente lo que pasa en un punto de la red afecta a otros puntos de la red, ¿sí? Bueno, nosotros una vez lo habíamos visto con el ejemplo de la alfombra. Es lo mismo, una red es lo más sencillo, una red como la que tejen las arañas, ¿no? Esas redes. Por eso nos dice el curso que cuando me curo no soy el único que se cura. Nosotros pensamos que nuestras acciones o pensamientos no afectan a los demás. Y eso es mentira, porque afectan, porque somos todos el mismo. Entonces, hay personas que se piensan que ya tienen un destino individual, que ya está patentado, desde el día que naciste te pusieron el sello pim pum y guau, te va a pasar eso. Es más, queremos saber qué nos va a pasar, por eso vamos al que nos tienen las cartas y nos digan el futuro. ¿Qué será de mí? ¿No? O sea, como que ahí tenemos otra vez lo que se nos estaba diciendo en lo que estamos leyendo de los dos usos del tiempo. Yo tengo miedo del futuro, que no existe en realidad, pero como yo creo que existe, existe. Nosotros creemos que el tiempo existe porque nosotros estamos atrapados en esa creencia. En realidad todo está sucediendo al mismo tiempo, pero nosotros no podemos captar esto con nuestra mente pequeña, es imposible, no nos podemos dar cuenta. Solo somos conscientes de que parece que hay una línea de tiempo y mi vida va transcurriendo hacia lo largo. Entonces parece ser que ya está todo predeterminado y me va a ocurrir una cosa y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y que, bueno, entonces el curso me dice y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Me voy a quedar así quieto, ahora ya no hago nada y bueno, que pase lo que tenga que pasar. En realidad en el fondo va a pasar lo que tenga que pasar, por eso parece contradictorio y utópico. Pero es que en realidad el guión puede cambiar, ¿sí? Y digo guión entre comillas, puede cambiar porque todas las posibilidades están echadas. Y lo único que va a cambiar mi guión, digo guión entre comillas, o mi experiencia acá en el tiempo, podríamos decir, es qué maestro elijo. Es lo único que va a cambiar mi guión a nivel del contenido. Estas lecciones que se nos presentan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no es para quizás que nosotros hagamos cosas diferentes en la forma. Muchas personas creemos que porque hagamos otra cosa diferente en la forma, entonces va a cambiar la forma y va a pasar otra cosa. Es una decisión que tomamos en la mente, es una actitud mental, ¿sí? Que después me va a guiar a hacer algo en la forma, obviamente, me va a guiar a una acción. Pero yo primero tengo que ir a la causa, tomar la decisión con el maestro correcto, decidir, y después va a surgir la acción, porque el curso no le importa el comportamiento, no es un curso en comportamientos, no es porque yo sea más buenito, ahora me va a ir mejor, y el Espíritu Santo me va a seguir más y vamos a ir juntos, no. El Espíritu Santo
no abandona a nadie porque Él nos ve a todos inocentes. Esa parte de nuestra mente, que es nuestra, nos ve a todos por igual. El Espíritu Santo es el recuerdo del amor de Dios en cada una de nuestras mentes. No es una persona, no es un ente ni una entidad. Cada vez que yo recuerdo quién soy, o sea, cada vez que aflora en mi mente, corazón, yo me gusta más que mente, corazón, porque es como un sentir, ¿no? Y siento, ¿no? Y recuerdo quién soy y que el otro es igual que yo. Entonces estoy tomando decisiones con el espíritu. Pero cuando yo me olvido de quién soy y creo que soy estoy tomando decisiones con el ego, que me beneficien solamente a mí. A mí. O sea, salvarme yo como individuo. Ese es el problema que tenemos todos, ¿no? Por eso dice que nos atribuye la elección, la responsabilidad de la elección de las experiencias de nuestras vidas a nuestra mente. Por eso muchas personas les resulta confuso esto, porque, vuelvo a repetir, por más que digan que no, estudiamos el curso para beneficiarnos nosotros, ¿no? A mí una vez una persona me preguntó en la comunidad y en el chat, pero ¿y si estudio esto, qué beneficio me va a traer? ¿No? El sistema de pensamiento ego, o sea, con el que estamos siempre, no da puntada sin hilo. Digamos, el ego es así, no da puntada sin hilo. Si no me va a servir, no me va a beneficiar en nada, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Qué beneficio me aporta esto? Bueno, si lo vamos a estudiar así, yo diría que cierren el libro y lo guarden, ya, ni no lo toquen más. Porque esto es para liberarme de ese que está pensando todo eso. De ese me tengo que liberar. De ese egoísmo que tenemos todos. De esas ganas de matar literalmente a otro. De deshacerme del hermano pero en la forma. Nosotros no queremos deshacer del hermano en la forma. Y encima lo ocultamos. Que eso es otra cosa que vamos a ir viendo esta semana. Del odio que tenemos todos, del cual debemos hacernos responsables y verlo si es que queremos sanar. Y si no, bueno, seguiremos haciendo lo que hacemos, ¿no? Sí, bueno, lo que dice Shirley sí puede ser, sí. Si no sano eso, voy a encontrar otra relación con las mismas características. Claro, porque siempre se me va a mostrar lo que necesito aprender. Puede ser que si ya lo liberé, lo sané, lo perdoné, podríamos decir, puede ser que la pareja, ¿no? Porque nosotros siempre nos guiamos en las formas, ¿no? No me muestre más eso. Pero no tiene que ver con la pareja, tiene que ver como ahora yo percibo. Yo percibo ahora de otra manera porque esa culpa se deshizo. De eso que yo me culpaba, al deshacerse en mí, ya no lo proyecto en otras figuras. Entonces parece que se aparece otra pareja con otras características, ¿no? Que no tiene las mismas características que mi anterior pareja. Podríamos explicarlo así como para... Hola Alejandra, ¿encontraste el capítulo, la lección 1? Porque ahí te había mandado el link yo ayer. A ver qué dice Seley. Sí, eso que dice Seley es que esa es la gran confusión. Lo voy a leer porque el chat vieron que después aparece al otro día. Ella dice que la mayor confusión que le trae es que yo no soy hacedora, pero que sí me tengo que responsabilizar, de mi experiencia. Pero entonces no soy yo, y si no me tiene que pasar, no me va a pasar. Es así, pregunta, ¿no? Claro, porque ahí está donde nos confundimos todos, y es normal que nos pase, no es que... Es que el curso le está hablando a la mente.
¿entienden? A la mente, no a mí como persona. No le está hablando a mi persona, a esta. Lo que pasa es que mi mente está identificada con esta. Entonces ahí viene la confusión. Por eso el curso le llama la confusión de niveles. Hacernos responsables de nuestra experiencia, para mi modo de ver hasta ahora, ¿no? Por lo menos lo que yo comprendo hasta ahora, capaz que más adelante uno comprende otras cosas. Es cuando yo me doy cuenta que la causa, ¿sí?, siempre está en mí. Es decir, los demás, eso que llamamos los demás, son como son, ¿bien? Actúan un papel, se llaman de diferentes maneras, cumplen diferentes roles, porque así es el teatro acá. Ahora, mi responsabilidad es como yo los veo. O sea, eso es hacerme responsable. ¿Con qué sistema de pensamiento estoy percibiendo a los otros? Porque eso es el perdón. Eso es lo que sana mi percepción y permite que el milagro suceda. Mientras yo siga creyendo que yo le pido al Espíritu Santo o le entrego al Espíritu Santo, como está de moda, ¿no? Y entonces espero que el Espíritu Santo lo cambie al otro. No, el Espíritu Santo me tiene que cambiar a mí. Porque solo en mí puede suceder el milagro. Por eso la salvación depende de mí. Es que todo depende de mí. Claro, al principio no nos queda otra que practicarlo creyendo que o sea, que la mente y el personaje, todos yo somos el mismo, porque no me queda otra, porque estoy así, no estoy en ese estado, todos estamos en ese estado. Pero después va a suceder que a medida que se vaya practicando y practicando el perdón, nos vamos a ir dando cuenta que en realidad sí que el otro soy yo. Que esa ira que yo siento contra fulano no tiene nada que ver con fulano. Por más que fulano sea lo que sea. Que tiene que ver conmigo. Eso es lo que tengo que descubrir. ¿Sí? Sin confundirme con las formas. Trabajarlo a nivel del contenido. Sin esperar resultados en las formas. Porque mientras sigamos así, vamos a estar como cualquier otra espiritualidad que están todos en lo mismo, en la magia. Y es que van a ver que después la magia en realidad sucede. Porque es increíble, pero cuando nuestra mente es sana, nuestra percepción sana, y es que vemos todo diferente, ¿eh? Todo muy diferente. Por eso es muy importante estar atentos a nuestro interno, a nuestro interior. O sea, ¿qué es lo que yo siento cuando estoy en presencia del otro? Porque eso que me mueve, que me pica los botones, es justamente ese dolor o esa herida que yo tengo ahí. Que obviamente nosotros creemos que nos viene de la infancia, de mi madre, de mi padre, que no sé qué. Pero es que todos tenemos la misma herida. Lo que pasa es que le llamamos de diferentes maneras, pero es que todos tenemos una herida. El curso le llama la brecha. Porque me siento separado. Y yo lo que tengo que, digamos, el mayor logro es sentirme unido a mi hermano. Por más que mi hermano sea un criminal, no verlo culpable. Darme cuenta que yo no puedo juzgar al otro. Mientras yo siga creyendo que yo tengo el poder de juzgar, o sea, yo como persona, ¿no? Tengo el poder de juzgar, no vamos a poder comprender la unidad. Lo cual no indica que en las formas no haya, o sea, en el mundo, si alguien mata, no vaya preso, porque la gente después ya confunde todo. Si alguien comete un crimen, bueno, acá en este mundo hay leyes que rigen el mundo. Y bien, pero eso no significa que yo sienta ese deseo de castigar al otro, de vengarme del otro, esa condena. O sea, el problema, nuestro gran peso es la condena. La condena es algo que parece que lo queremos ver muerto al otro y lo tenemos que observar mucho.
porque los estudiantes del curso se engañan mucho repitiendo palabras y se piensan que porque repitan palabras y se cuenten el cuento que el hermanito y ya está. Y no. Cuanto más odio les salga de adentro y más ganas de matar tenga, es que el curso mejor está funcionando. Si ustedes andan muy light y no pasa nada y qué sé yo, porque el curso no lo están haciendo bien. Si no, el curso trabaja con nosotros perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Lo que pasa es que nosotros vivimos escapando de eso. Vivimos escapando de eso. Después lo vamos a ir viendo más profundo. Bueno, voy a seguir porque si no después se me hace muy largo. Ponemos ahí por las ramas. Entonces yo me tengo que dar cuenta esto del guión. Fíjense, esto no significa que todas nuestras vidas esté predeterminado, que la secuencia de eventos sea fija. Ven, acá lo vuelvo a repetir. Siempre estamos eligiendo entre una variedad de muchos eventos posibles que ya han ocurrido, pero la secuencia única y la gran cantidad de eventos pasados de los que estamos eligiendo, combinados con la represión de cualquier recuerdo de cualquiera de ellos y nuestra creencia de que el tiempo mismo es tanto real como lineal, se suman a la sensación de que todo es nuevo. Por eso el curso me dice, solo veo el pasado. Es que estamos viendo el pasado nada más. Lo que pasa es que nosotros, al creer en el tiempo lineal, parece que los sucesos se suceden hacia adelante. Por eso el curso me habla de una alfombra del tiempo que se va desenrollando o que se va enrollando, ¿sí? Pero no se rebanen los sesos en comprender eso, porque no es tan importante. Es más importante que comprendamos a dónde apunta el curso, ¿no? Y no que me quede en el guión y que no sé qué, porque eso después lo vamos a ver un montón de veces porque el curso lo vuelve a repetir y después, bueno, voy a buscar otras informaciones de Wapnick para que nos aprendamos bien esto, para que, digamos, las comprensiones surjan, ¿no? Y todo esto es parte de la defensa del ego para engañarnos y hacernos creer que algo nuevo y significativo está sucediendo en nuestras vidas, reforzando la tonta esperanza de que de alguna manera esta vez nuestra elección del ego en el mundo de la forma tendrá un mejor resultado. ¿Ven? Es como una idea, una sensación que tenemos, que si ahora lo voy a hacer así, entonces ahora me va a salir mejor. Es la idea de esperanza. El ego siempre nos tiene en esa esperanza. Es una falsa fe, una falsa fe. Por eso el curso habla de la fe, la creencia y la visión. ¿Vieron? No me acuerdo en qué capítulo, pero habla de eso. Y nosotros ponemos nuestra fe, nos dice el curso, en ídolos, porque seguimos buscando fuera. Ese es nuestro gran problema. Para comprender el efecto aparente de nuestras vidas en los demás, debemos dar un paso atrás y mirar desde fuera del sueño del mundo y volver a centrar nuestra atención en la mente, donde realmente se toman todas las decisiones. El ego nos confunde y nos hace creer que yo pienso con el cerebro y de acuerdo a lo que pienso tomo una decisión. Esa es la idea del sistema de pensamiento del ego. Yo pienso y hago tal cosa. El curso me dice, no, mira, solo hay una mente y en la mente se están tomando todas las decisiones. Para poder comprender tenés que dar un paso atrás. Dar un paso atrás significa mirar el sueño desde fuera, desde el tomador de decisiones, desde la conciencia que observa, desde por encima del campo de batalla. O sea, con la mente recta o junto al espíritu también me dicen. Me da de muchas maneras me lo explica. Observa el sueño del mundo. Por eso me habla de que hay dos sueños, el curso de milagros, el sueño secreto y el sueño del mundo. El sueño secreto es el del ego, el que yo creo mío particular. Por eso me habla de mis pecados y odios ocultos. Pero es que en realidad, ¿no? Por eso me dice que hay dos sueños.
este sueño dio origen al mundo, al sueño del mundo. Yo estoy soñando con un mundo fuera de mí, más mi sueño secreto, donde albergo, parece ser mi infierno personal. Por eso es tan confuso a veces comprender, ¿no? El número casi infinito de eventos posibles en el tiempo fue escrito en un instante por la única mente colectiva, unida al ego, antes de que la proyección fragmentaria hacia el mundo de individuos y vidas separadas pareciera ocurrir. ¿Ven? Este sueño lo escribió toda la mente, en un solo instante sucedió así, ¡plaf! Lo que pasa es que nosotros lo vivimos por etapas y nos parece que va sucediendo en una línea de tiempo. Y el ego es uno solo, volvemos a repetir, y el Espíritu Santo es uno solo. Lo que pasa que al fragmentarse, esa memoria va en todos los fragmentos. No es que haya un ego diferente para cada uno. Como explica Jesús, el tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Por eso vieron al principio, decíamos que nosotros, que cuando leíamos el curso, que nosotros creemos que tenemos que hacer un proceso. Claro, porque nosotros creemos en el tiempo, pero es que en realidad ya todo fue corregido en ese instante, ¿no? Ese instante ontológico en el que creímos separarnos. Ahora mi sueño individual está separado y no puede ser verdaderamente compartido con nadie más. Por eso habla el curso del sueño secreto. El sueño secreto sería todas esas cosas que yo pienso en mi interior acerca de los demás. Todos esos odios que tengo que no quiero sacar a la luz. o lo que siento, lo que pienso, lo que siento. ¿no? Que lo pienso y todo acerca de mí, pero yo creo que lo pienso de los demás. Entonces yo creo que yo ahora estoy separado y no puedo compartir. El ego es la idea de voy por mi cuenta y estoy solo. Y mis pensamientos son míos y nadie se entera. Pero como todas las mentes están unidas, cualquier decisión que tome para interactuar como un cuerpo contigo o que tomes para interactuar como un cuerpo conmigo, siempre debe reflejar un acuerdo que ambos hemos hecho juntos en el nivel de la mente, fuera del tiempo y el espacio, para reproducir ciertos eventos en el tiempo y el espacio que ya han ocurrido. Es como que todo eso que está oculto en el inconsciente, ¿no? Para que lo entendamos con otras palabras, se está proyectando ahora la película así. Nosotros ya tomamos decisiones previas de que iban a pasar estas cosas. Lo que pasa es que nosotros no nos acordamos. Por eso siempre estamos de acuerdo en todo, aunque parece que estamos en desacuerdo. Es imposible estar en desacuerdo. Lo que pasa es que desde el sistema de pensamiento del ego sí, estamos en desacuerdo. Y este acuerdo conjunto debe mantenerse enterrado en nuestro inconsciente para que sea efectivo en apoyar el propósito de separación y victimización del ego. El ego se encargó, bien como los gatos, vieron que entierran así, tapan lo que hicieron, y se piensan que así nadie se va a enterar. Pero es que ya lo hicimos. Jesús habla de esta decisión conjunta específicamente en el contexto de nuestro acuerdo de hacernos daño mutuamente. Como el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado, aunque sin expresarse ni oírse, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que a cambio tú lo atacarás para que el cuerpo sufra. Así son nuestras relaciones aquí. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo es estar separado de él.
a menos que ambos estéis de acuerdo en que ese es vuestro deseo, este no podría tener efectos. ¿Ven? Por eso lo que hace un rato decía Seley, esto de la responsabilidad, es que nosotros ya decidimos a un nivel inconsciente, ¿sí? Ya tomamos todas las decisiones. Lo que pasa que, claro, nosotros como lo estamos viviendo nos parece que no, que yo no quiero que me pase esto, pero es que yo ya hice un acuerdo, como un pacto, en mi sueño secreto, con mi hermano, de atacarlo y de que él me ataque a mí. Hola Nubia, hola Marcela. Ah, bueno. Sí, nosotros lo empezamos a estudiar desde ahora, Tibisay. Estamos arrancamos el capítulo 15. En el canal hay otros cursos viejos que hicimos, encuentros con los chicos, hace no me acuerdo cuánto, como 2 años por ahí. Pero bueno, si no, arranca desde acá porque siempre decimos lo mismo. Entre los sueños otra vez, o ya lo expliqué y vos me lo pusiste antes. Bueno, el curso habla de 2 sueños, ¿sí? Un sueño secreto y un sueño del mundo. En realidad los 2 sueños ocurren al mismo tiempo, porque en el momento en que la mente cruza la idea loca de que quiere separarse de la unidad, se proyecta el mundo y el cuerpo al mismo tiempo, todo se proyecta junto. Lo que pasa es que nosotros creemos que aparezco yo primero y después aparece el mundo. Aparece todo al mismo tiempo. Pero para poder comprenderlo, el curso lo explica de como que nosotros experimentamos 2 sueños. El sueño del mundo, que sería todo eso que nosotros vemos ahí como fuera de nosotros. Las personas, nuestras relaciones, el jefe de nuestro trabajo, bueno, la economía, bueno, todo lo que pasa ahí fuera. El sueño del mundo, ese lo compartimos entre todos. Es lo que Jung le llamó el inconsciente colectivo, para nombrarlo de otra manera. Y el sueño secreto, podríamos hacer, ya que estamos hablando del inconsciente colectivo, sería como el inconsciente personal, este que nosotros le llamamos mi subconsciente. Todo eso que yo albergo en mí, todo lo que he escondido, por eso es secreto. Lo que pasa es que lo guardo en secreto porque tengo mucho miedo que se me descubra lo que yo estoy pensando de mi hermano. Por eso uno a veces lo mira así y dice, pero es muy importante que les empiecen a aflorar todos estos deseos asesinos y no que estén en una nube rosa, porque si no, no van a avanzar nunca. Esto se pone bastante bravo cuando empieza a salir todo para afuera, y verlo, esto, junto al espíritu, como dice el curso, o sea, desde la paz, dándome cuenta de que es solo mi sueño secreto, de, como dice el curso, ¿no?, de matar. Matar significa, es como la idea de Caín y Abel, de que el ego es la idea, o uno o el otro. O vivo yo o vive el otro. A mí la idea esa me viene muchas veces al día. Yo no sé si a ustedes les vendrá, pero con las personas que justamente no quiero que estén en mi película, ¿no? Veo como hay un deseo de que el otro desaparezca para que yo esté bien. Y eso es lo que tenemos que observar. Porque no es porque le estemos haciendo daño al otro, no, nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que observar. Porque cuando yo me cure a mí misma, voy a beneficiar al otro. Por efecto. Bien, entonces, nosotros creemos que en el sueño secreto, ¿sí?, que yo tengo mis sueños secretos y el otro tiene sus sueños secretos. Pero tenemos que recordar que juntos decidimos compartir eso, a pesar de que el ego me dice que no. Pero nosotros lo elegimos a un nivel muy profundo. Este acuerdo conjunto oculto que parece verse afectado el uno por el otro debe ser el caso, ya que de lo contrario seríamos víctimas de las decisiones del otro. Si bien este acuerdo conjunto sobre la forma es cierto a nivel metafísico, a un nivel práctico es mucho más útil centrarse en el hecho de que en el mundo, como yo físico con el que me identifico,
no puedo controlar lo que otros hacen. ¿Sí? Esto es importante también que nos demos cuenta. La idea de control es ilusoria. Yo no puedo controlar que el otro se comporte de tal manera o me diga de tal cosa o haga lo que yo quiero. Porque esa es también otra idea del sistema de pensamiento del ego que está bastante afianzada en nosotros. Por eso tenemos esta lucha entre nosotros, porque queremos a ver quién controla, ¿no? Quién es el que tiene el poder, quién gana, quién pierde. Ay, tomé un poquito porque se me había secado todo. Entonces, recordemos que es un acuerdo a un nivel metafísico, ¿sí? Para no confundirnos. Igual esto de las relaciones lo vamos a ver desde el 15 al capítulo 21, así que saben cómo lo vamos a repasar y repasar mucho. Pero sin embargo siempre tengo una elección en cuanto a cómo percibiré lo que está sucediendo en mi vida. Puedo decidir a qué maestro invitaré a entrar, y si veré que mi paz mental depende solo de mi propia elección, como lo enseñaría el Espíritu Santo, o si elijo ver a otros como teniendo el poder para quitarme mi paz y mi tranquilidad, aceptando las enseñanzas del ego de que puedo ser victimizado y por lo tanto no soy responsable de cómo me siento. Esto es lo que más cuesta. Porque como estamos tan identificados con el personaje, pero es que en realidad el otro no me puede quitar la paz. Es que es una decisión mental. Yo decido paz o conflicto. Nadie lo puede hacer por mí. Y esto es responsabilidad pura. Soy responsable de eso, de decidir con quién voy a mirar esta situación. Ahora, cuando yo dejo que el otro, o lo que el otro dice, me afecte, ahí es donde tengo que poner mucho foco, porque todavía quiere decir que me estoy victimizando y que creo que el otro es mi victimario y que yo estoy así por culpa del otro. Que son como todas las relaciones acá en el mundo, ¿no? Pero mi paz mental no depende de nada, más que de mí. Y eso es de mucho poder. ¿Quién es el yo que el ego quiere ver muerto? Ahora lo vamos a ver. Un curso de milagros habla del ego como una entidad separada que actúa por sí misma como parte del mito para explicar cómo nos encontramos atrapados en la ilusión. Pero también sirve para ayudarnos a no minimizar cuán penetrante es el ego en nuestro pensamiento. Y así también nos permite comenzar a tomar medidas para desidentificarnos de él y reclamar el poder de nuestra mente de haberlo elegido. Porque no somos nuestros egos. Cada vez que yo elijo el sistema de pensamiento del ego, o sea que digo, sí, yo soy la víctima y el otro me lo hizo y lo que dice me afecta, me está lastimando, me está dañando, me está no sé qué, bueno, como decimos todos acá. Estamos debilitándonos, nos estamos haciendo débiles. La fortaleza reside, el curso le llama la grandeza, en cuando yo me doy cuenta, por eso me dice elige de nuevo, que me dé cuenta de que yo me estoy identificando con ese sistema de pensamiento y confundiéndome y creyéndome que yo ahora soy ese ego. Y que es más, que yo tengo un ego y que el otro tiene otro ego diferente, porque así hablamos. No. Entonces, esto es de mucho poder. Por eso acá el Wapnick lo explica, ¿no? Que el ego es un sistema de pensamiento, otra vez, para que nos entre bien. Eso tiene que quedarnos súper claro. Entonces, en el contexto del mito del ego, el tú que el ego quiere ver muerto es el ser tomador de decisiones. Es ese famoso tomador de decisiones. El ego, el curso me dice que quiero matar a otro. Perdón, pero yo no quiero matar a otro, yo me quiero matar a mí, pero no a mí como persona. Yo quiero matar a esa parte de mi mente que quiere elegir a favor del Espíritu Santo y de la unidad.
El ego quiere que yo lo elija a él. Por eso me dice así. Ese tú que el ego quiere ver muerto es el tomador de decisiones en realidad. Todavía una parte de la mente dividida y no el Cristo. O sea, el tomador de decisiones, como ese que tiene el poder, o sea, cuando me sitúo en el tomador de decisiones, es cuando yo tengo todo el poder. Dejo de ser débil y vulnerable. Y ahí reside mi poder. El yo del ego no puede ser consciente de Dios ni de Cristo, porque la ilimitación está más allá de su alcance finito. Desde esta mente concreta no podemos comprender lo que es el Cristo, ni lo que es ser ilimitados. Por eso nosotros tenemos que pedir ayuda para ver de otra manera, para ver el Cristo en todo. No ayuda para que me pase lo que yo quiero. Y sí, dado que la muerte física es simplemente un símbolo en el sueño de separación y no tiene ningún efecto ni en el pensamiento de separación ni en nuestra elección en favor de ello como un tomador de decisiones, ambos aspectos del yo dividido parecen continuar después de la muerte. Esto está justamente en este capítulo que estamos leyendo ahora, en la sección 1, en el párrafo 4, oraciones 13 y 14. Yo eso lo dejé para que después ustedes, si cualquier cosa quieren volver a consultar, lo pueden hacer, ¿no? Y así la misma dinámica de culpa y ataque debe continuar desarrollándose en la mente dividida hasta que tomemos la decisión de despertar del sueño de muerte. Por lo menos, inconscientemente somos conscientes de que la muerte física es una ilusión y no termina con nada. A un nivel inconsciente todos sabemos que la muerte no existe. Esto lo sabemos todos. Lo que pasa es que no lo sabemos a un nivel consciente. Por lo que la negación de la parte de nuestra mente que toma las decisiones, buscando su muerte, debe ser perseguida por todos los corredores y a través de todas las dimensiones de la mente dividida. El ego, en realidad, con lo que está en lucha es con el tomador de decisiones. Nosotros creemos que está en lucha con nosotros como personas, pero nosotros estamos luchando contra ese tomador de decisiones en la mente, que es el que tiene el poder, porque cuando ese tomador de decisiones se da cuenta, el tomador de decisiones es el que se da cuenta, elige al espíritu, o sea, elige el Cristo, elige la unidad. Para el ego es la muerte, o sea, muere el ego, muere este sistema de pensamiento. Ya estamos terminando. Que su muerte nunca se logre es irrelevante para la meta del ego, mientras que huir de la muerte siga siendo una obsesión y preocupación. No nos detendremos a cuestionar si es real. ¿Ven? Que su muerte nunca se logre es irrelevante para la meta del ego. No importa, lo que importa es que nos mantenga atrapados ahí, en lucha. Mientras que huir de la muerte siga siendo una obsesión, porque nosotros peleamos contra el tomador de decisiones, porque la idea de unidad para el ego es el símbolo de la muerte. Por eso la idea de desaparecer físicamente parece como que me desaparezco y me fundo, ¿no? No estoy más. Es una idea que es similar para el ego. Entonces yo no me pongo a cuestionarme esto. Y si yo no me lo cuestiono, no me voy a dar cuenta. Por eso el curso es puro discernimiento, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo de discernimiento, porque si no, esta mente, este sistema de pensamiento nos va a ganar la delantera. Y la existencia continua del pensamiento del ego está asegurada, al menos por el momento, ¿no? El ego, mientras gane un poquito,
como que no se preocupa, un poquito, dice Leo. Lo importante es que me sigan teniendo ahí, ¿no? Que yo siga al mando. Por eso hay muchas sinónimos que podemos usar, ¿no? Que dice Gloria, toca a fondo, le decía, ahora caigo, me lo decía para mí. Claro. Claro, sí, sí, es que te van a venir, vas a ver un montón de comprensiones que vos vas a decir, es mucho, pero menos mal que el espíritu, que somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra misma mente, eh, que esta cuerda, nos va guiando de a poco y nos va, digamos, viniendo las comprensiones a medida que nosotros estamos preparados. No nos puede venir todo junto, porque no lo podríamos soportar. El curso lo dice, quedaríamos alaridos, ¿no? Pero cuando viene una comprensión, al mismo tiempo también pasa un tiempo, que le podemos llamar como un duelo, hasta que nosotros salimos desde esa separación y llegamos a la unidad. Es como un duelo que vivimos interno. Por eso es un proceso muy bonito. El curso de milagros, si uno lo estudia bien y lo comprende, ¿no? Y no lo usa para cualquier cosa, es muy sanador, pero hay que pasarla, ¿eh? Hay que pasarla porque los movimientos son muy potentes. Sí, hola Laura. Claro, sí, sí, es que el sentimiento de culpabilidad es el arma que usa el sistema de pensamiento del ego, como dijimos al principio, pecado, culpa, miedo, para mantenernos siempre identificados con esta persona, que voy a morir, que lo que me va a pasar, y mi mente está siempre ocupada en eso, preocupada por eso. La culpa, el automejoramiento y la culpa van de la mano. Cada vez que yo siento que quiero ser mejor es porque estoy en la culpa. Eso acuérdenselo porque es así. Ay, claro, si lo estoy en la culpa. Es la culpa la que nos lleva a hacer todo esto. Lo que pasa es que nosotros le ponemos otros nombres. No, yo tengo metas, tengo proyectos, no sé qué. Lo llamamos de muchas maneras. Pero si no hubiera culpa, es que viviríamos justamente la hora y las cosas sucederían y yo sería un simple observador y disfrutaría mi experiencia. Es que nosotros no la disfrutamos para nada, la sufrimos la experiencia. Y eso es lo que tenemos que observar. Bueno, amigos, vamos a ver. Yo lo quería hacer de 1 hora, pero siempre me sale largo. Bueno, mañana no sé cuánto dura el video, voy a ver. Voy a tener que poner menos imágenes todavía. Mañana continuamos con, acuérdense, en capítulo 15, en la sección, creo que 9 dije. Yo igual lo marqué para no olvidarme. Porque quiero que vayamos leyendo minuciosamente y viendo algunas cositas para que no sea todo lectura y nos abombe la cabeza. Bueno, nos vemos. Chao, hasta mañana.